Un hombre atado, incapaz de moverse, creyendo que las sombras que ve en la pared son la realidad. Sombras proyectadas por el mundo divino que está detrás de él. Mira, hombre. Es así como el filósofo griego Platón describía al hombre. Los iniciados en las religiones mistéricas creían que podían liberarse de las ataduras y hallar la gnosis, el conocimiento, en su corazón. Un conocimiento secreto que transforma al hombre y lo hace consciente de la verdad, del mundo espiritual. Son los gnósticos. El hecho de haber conocido la gnosis desde niño, ya se me han despertado algunas inquietudes, como ¿cuál es el verdadero origen del ser humano? Uno dice el papá y la mamá, pero dentro de ello hay un misterio donde tal vez la misma ciencia se queda en términos cortos para definir la expresión de la vida o la expresión de los elementos de la naturaleza. Entonces esa pregunta que aparece en la filosofía, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de existir? Ese tipo de preguntas que aparece como un vacío hace de que uno busque hacia una espiritualidad con el ánimo de poder compensar aquellas partes que no están, dijéramos, con una claridad en uno. Hay un objetivo primordial y es conocerse a sí mismo, para encontrarnos una realidad y ser seres humanos o llegar a ser hombres conscientes. Entonces eso ya tendría un objetivo, porque cuando nosotros no nos ubicamos en una realidad de existir, caemos en cierta mecánica de que trabajamos mecánicamente, actuamos mecánicamente, repetimos enseñanzas de una manera mecánica, pero no nos conocemos ni por qué pensamos, ni por qué sentimos, ni por qué actuamos de determinada manera. Entonces tiende uno a convertirse en una máquina. El conocimiento gnóstico nos ayuda, el despertar de la conciencia, o nos lleva o nos llama al despertar de la conciencia y permite de que a través de algunas técnicas como la meditación, como la observación, como la autoobservación, uno pueda irse conociendo a sí mismo, que es un proceso gradual en el ser humano, y eso permite mirar de que el mundo no es solamente tridimensional, el ancho, el largo y el alto, sino de que el origen de la misma creación puede estar en las dimensiones. Eso aparece como una inquietud que necesita uno poco a poco ir haciendo discernimientos para ir logrando pues capturar ese aprendizaje. Nos enseñan de que algo divino existe, pero nunca se nos han enseñado de una forma clara esos grandes postulados, por ejemplo, de los griegos, ¿sí? O de los egipcios, que son los mismos, de las diferentes culturas grandes que se han mostrado como una llama de luz para la humanidad. Eso no se nos ha enseñado. La gnosis como nombre gnosis aparece en la Grecia, cuando floreció allá en la época de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Esos grandes sabios fueron los que al conocimiento lo bautizaron con el nombre de gnosis. Yo pienso que esto la persona que haya estudiado un poco de filosofía conoce de lo que nosotros estamos aquí hablando, y realmente ese tipo de cosas hoy se ha perdido lamentablemente. Qué bueno que las personas que tienen al frente, por ejemplo, la dirección de un grupo de religiosos, se les enseñaran los principios de despertar la conciencia, que es fundamental para respetar la misma vida en todas sus expresiones, para respetar la sabiduría en todas sus expresiones, para vibrar y desarrollar principios como los principios del amor, que se están ausentando también de la conciencia, del corazón, de la mente, del sentir del humano. Si analizamos un poco la historia, la gnosis en la época de los griegos, que esos fueron muchos años antes de la expresión misma del gran maestro de la humanidad, o para nosotros la humanidad como Jesús el Cristo, que todos reconocemos que es la presencia viva de Dios a través de un humano para darnos un mensaje.
a través del mismo Confucio, ¿sí?, se expresó la sabiduría, porque es que gnosis es sabiduría, pero con el nombre de gnosis también se ha conocido en muchas épocas. Después de la venida de Jesús el Cristo, se conocieron los gnósticos, que aún todavía siguen encontrando papiros, ¿sí?, se siguen encontrando donde se muestra de una manera clara de que el gnosticismo siempre ha existido. ¿Cuál es la característica del gnosticismo como mensaje? Que llega a decirle a un humano de que realmente el grave problema está en nuestra psiquis. Entonces la gnosis lo que le dice a ese humano, que puede ser cualquiera de nosotros, es que mientras nuestra mente, nuestra psiquis esté invadida de ira, de lujuria, de orgullo, de pereza, de envidia, de odio, rencores, todo aquello, la conciencia no va a poder despertar, y que en la conciencia de un humano, cuando se desarrolla, aparecen todas las posibilidades del saber. O sea, la conciencia tiene la capacidad, el potencial de la sabiduría. Entonces, cuando la conciencia se va desarrollando, esa conciencia le permite a ese humano, que puede ser cualquiera de nosotros, mirar la feura, lo deformado, como se le pueda llamar cuando se expresa un ataque de ira, un ataque de orgullo, de envidia, de pereza, porque la conciencia es dinámica, es fluida, es lucidez, es entendimiento, es inteligencia, es sapiencia. Y con aquello es que tenemos nosotros que encontrarnos para que esa gnosis, que esa sabiduría comience a florecer. La gnosis, en síntesis, es conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de la gnosis lleva a la persona, al individuo, lo uno a conocerse a sí mismo y hacer una integración con su parte interior. Nosotros denominamos esa parte interior el ser. En otros términos religiosos llamaríamos Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que más allá de un cuerpo físico, de un cuerpo de carne y hueso, existen unos valores eternos, anímicos, como el alma, como el ser interior, como Dios, el íntimo en cada uno de nosotros. Entonces el objetivo es lograr esa integración con esa parte espiritual, porque en sí cada uno de nosotros es un conjunto de valores, tanto físicos como espirituales. Y eso que llamamos materia o cuerpo, no es más que la condensación de esos valores energéticos, ¿verdad? Entonces, ese conocerse a sí mismo juega un papel trascendental. Y para que una persona sienta aquello, debe despertar las inquietudes de tipo espiritual o anímica, y es justamente lo que la gnosis hace. Como conocimiento, a través de diálogos, conferencias, es de que todos nosotros despertemos esas inquietudes espirituales y que aceptemos que más allá de un cuerpo existen unos valores trascendentales. La idea no es convencer, ¿verdad? Lo que pasa es que en el ser humano hay momentos especiales en su vida, en un momento determinado siente sus anhelos, porque ellos provienen de esa parte interior. Cualquier evento de la vida en un momento dado de una persona lo puede llevar a reflexionar, a analizar y verse a sí mismo y tratar de percibir esa parte interior. Entonces la gnosis lo que hace es instruirle y orientarle y darle las didácticas más apropiadas para que logre descubrir su propio ser interior. Bueno, primero que todo hay que definir qué es la felicidad, ¿verdad? Porque no, hay que ser muy sinceros en esto. Y yo no es que conteste con otra pregunta, pero una persona que es esclava, ¿puede ser feliz? No, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros tenemos una serie de situaciones, de problemas y conflictos bastante complejos.
Lo uno, nos desconocemos a sí mismos. Eso ya es un problema grave, ¿verdad? Dentro de nosotros existen una serie de elementos que en Gnosis se conocen como yoes psicológicos o agregados psíquicos, y que ellos nos tienen esclavizados porque nosotros actuamos de acuerdo a como ellos quieren, ¿verdad? Entonces, mientras que exista la esclavitud psicológica en la persona, no puede lograr la felicidad. Entonces, yo aspiro a lograr esa felicidad y estoy plenamente seguro que yo la conseguiré el día que logre eliminar esos elementos o agregados psíquicos que me tienen esclavizado a nivel psicológico. Estamos en ese proceso y justamente la psicología gnóstica nos lleva a eso, a lograr un cambio radical, una transformación radical, y ella se fundamenta en la eliminación de todos aquellos elementos egoicos que personifican nuestros vicios, errores, costumbres, manías, etc. Entonces, ese es uno de los puntos esenciales del gnosticismo, es lograr que la persona, primero que todo, se haga libre de sus propios elementos egoicos que lo tienen esclavizado, sumergido dentro de esos vicios, hábitos, costumbres, etc. Claro, es complicado. ¿Por qué no es difícil? Porque la persona que siente esa inquietud de tipo espiritual, desde luego buscará entonces esa ayuda de tipo superior que está contenida dentro de esa misma esencia o conciencia, porque en ella están los valores anímicos, están los principios fundamentales que debe utilizar una persona para enfrentar sus propias debilidades. Entonces, la Gnosis nos enseña que esos valores de tipo espiritual, trascendental, si nosotros logramos irlos desarrollando, con esos valores podemos triunfar sobre estos elementos egoicos, como digo, que personifican toda esa serie de problemas y conflictos que hoy en día pues se han multiplicado en una forma tremenda.